siempre me ha interesado la fotografía. Entonces desde niña yo siempre organizaba las fotos de familiares. Y lo que pasa es porque yo crecí en un ambiente bicultural, porque mi papá es gringo americano, judío, y mi mamá es ecuatoriana. Crecí con dos idiomas, con dos culturas y con familias muy distintas, ¿no? Las dos familias, aunque sí hay cosas muy parecidas, especialmente entre los judíos y los católicos, había muchas diferencias a la vez, también de clase, social, económica. Entonces yo creo que usé la fotografía de niña como forma de entender cómo encajaban estas dos culturas, pero no las vi separadas tanto porque era parte de mí, entonces era como algo integrado en mí. Pero cuando ya estaba más grande, ya me empecé a dar cuenta que mi experiencia personal de cómo había crecido era un poquito diferente a mis amigos o amigas, en el sentido de la cuestión cultural, ¿no? Que tenía yo otro mundo o otro país, otra cultura, otro país, y eso me afectaba mi percepción de la vida. Entonces cuando empecé a interesarme en arte fue a través de la fotografía y empecé con lo personal, empecé como muchos con las fotos familiares, y tuve un profesor en la universidad, en la escuela graduada, que dijo que a veces la primera cosa que uno hace artística es la cosa que más le va a interesar. Bueno, yo he hecho muchas cosas muy diversas, pero empecé en la escuela graduada un poco mirando esta cuestión de mi interpretación de la cultura americana por mi punto de vista. Entonces empecé por ahí, pero tenía un problema, que el trabajo que yo hacía de muy joven era muy personal. Nadie les importaba lo que hacía porque era muy, muy personal, y me di cuenta que no podía seguir haciendo ese tipo de trabajo porque no podía yo encontrar el puente para ir más allá de lo personal. Entonces lo que hice es que empecé a interesarme en ideas, más, la verdad es a través de los medios, de la media, de la televisión, de los periódicos, en narrativas, porque la narrativa y lo documental, las cosas que realmente pasan me interesan mucho, y cómo están las noticias y cómo están enmarcadas, ¿no? Culturalmente. Entonces lo que vi es que podía yo mirar esas ideas y meterme un poco a través de esas ideas, pero en una forma mucho más sutil de lo que estoy haciendo ahora, bastante underground, ¿no? Entonces como que las cosas que me interesaban, me identificaba con algo, pero eso no era como la parte más importante de la obra. Conceptualicé una idea para hacer algo. No me cansé de la política, pero como ya la exploré muchísimo en una época y ya como que quería mirar otra cosa, pero mirar otra cosa más personal. Entonces empecé a conceptualizar esta idea de memorias del desarrollo, que fue influida por una película de Tomás Alea que se llama Memorias sobre el subdesarrollo.
Y también encontré estas fotos que tomé cuando vivía aquí, cuando tenía 10 años, y empecé a investigar, y esas fotos, ¿por qué las tomé? Porque después hice un álbum cuando regresé a los Estados Unidos. O sea, empecé a tener como este autocuestionamiento, a ver de qué se trataba esto. Una exploración a tu propia vida. Exacto. Entonces vi que podía explorar esas cosas, vi que había conexión entre estas cosas súper personales, súper específicas y cuestiones de cultura más grandes. El paternalismo o la cuestión turística, la mirada desde allá hasta acá, la mirada desde acá, allá. O sea, vi que había cosas que podía explorar, que eran más personales, pero que también tenían como una salida más general. Y con antojo decidí hacerlo aquí en lugares públicos, a ver lo que pasaba. Y eso, y salió, la verdad es que me gustó mucho cómo salió, y pienso que, bueno, también se investiga un poco esta cuestión de la raza y de cómo la identidad afroecuatoriana se forma un poco las ideas alrededor de esa identidad en comparación porque cuando la enseño allá es como es otra, lo perciben de otra forma, porque la historia, aunque es parecida, la historia de la esclavitud es parecida, es muy diferente, hay otra forma de mirar esa cuestión de la identidad afroecuatoriana. Bueno, creo que hay muchísimas formas de ser artista en el mundo, ¿no? Entonces, uno puede hacer obra que la gente compra, que es muy bonito, estético, y también uno puede hacer obra que es más difícil, de vender. Ahora en los Estados Unidos hay como un sistema, un proceso de formación que empieza realmente con la escuela graduada, y de allí uno como tiene más especialidad bueno, en mi caso sí, porque no fui a la escuela de arte de subgraduada, sino que fui a una universidad más general, más dicen liberal arts. Entonces yo realmente necesitaba la escuela graduada para aprender muchas cosas. Y de allí empecé con exposiciones pequeñas, y me mudé a Nueva York, y allí se me amplió mucho, las posibilidades, porque hay muchísimas oportunidades de posibilidades. Es mucho más competitivo, pero hay mucho más, hay dinero. En los Estados Unidos casi no hay dinero para artistas, igual que acá, hay poquísimo por el gobierno, pero hay muchas fundaciones privadas que sí dan o becas o residencias o cosas así. Entonces me metí en el mundo artístico en Nueva York y empecé a conocer a gente, a curadores, y también trabajé por un rato como curadora, y así conocí a más gente y empezaron a ponerme en exposiciones. Apliqué a muchas cosas y tuve suerte de conseguirlas, y así voy como acumulando. El resumen. Yo siempre digo, ser artista es como tener 2, 3 trabajos, porque tienes que tener trabajo para comer, tienes que hacer la obra, y después tienes que hacer la parte de la carrera. Es como,
Es bastante, pero no puedes ignorar esa parte, porque ahora sí hay oportunidades, no tienes que esperar que alguien te encuentre. Bueno, como soy profesora de fotografía en una universidad, ya tengo un ritmo que tiene que ver con el ritmo de la enseñanza. Entonces estoy de vacaciones de diciembre a enero y de mayo a últimos de agosto. Entonces, en general, la mayoría de la producción que hago es durante esos meses. Y después, durante el semestre, cuando estoy dando clases, estoy haciendo un poquito, pero no al mismo nivel de producción. O sea, cuando uno te viene una idea, es bueno en un sentido, porque si tienes el tiempo para que realmente no tienes que hacer nada, en el sentido, o sea, puedes mirar lo que te llama la atención y tener ese tiempo para hacer eso, te vienen ideas en ese momento. O no te vienen ideas, pero es como que estás como preparándote para que te vengan las ideas. O sea, en la fotografía yo les digo siempre a mis alumnos, tienes que tomar muchas fotos, porque si no estás tomando, no vas a poder salirte y ver lo que puede funcionar. O sea, no puede ser solamente una idea en la cabeza. Pero es horrible no tener idea, es horrible. Yo podría discutir un poco contigo sobre esa idea de que están ustedes hermanos. Sí, por ubicación, por geografía, pero no por conocimiento intelectual. Ya no tienen que estar al margen porque pueden enterarse y están enterados. Entonces eso, o sea, tener ese conocimiento es muy potente. Y yo realmente pienso, no es bueno trabajar en un sistema cerrado, es bueno saber lo que está pasando aquí en el mundo. O sea, tienes que hacer el trabajo que tienes que hacer, ¿no? O sea, y la cuestión es cómo hacer la conexión para que no sea muy personal. O sea, lo mismo que me empezaste a preguntar, para que tenga esa conexión a algo más grande.